Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenidos a esta edición más de Reino y Gobierno en este lunes por la noche. Quiero agradecer a todos nuestros socios de este ministerio que hacen posible estas transmisiones. También quiero agradecer a toda nuestra gente, la congregación, etcétera, que ven esto. Y Reino y Gobierno es un brazo de Ministerios Palabra de Fe enfocado más en el área de la política y la palabra de Dios. Porque de donde yo vengo, tradicionalmente me decían que un cristiano no debemos de hablar de política. Sin embargo, vemos que la Biblia dice lo contrario. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama redes sociales, el control de la izquierda y la violación de los derechos humanos. Y está conmigo la cuatita, así le digo yo, con Yere. ¿Cómo pasó, corazón? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias, pastor. Voy a decir algo de ti. ¿Desde qué edad estás con nosotros? Desde los 3 años. 3 años. ¿Y cuántos tienes ahorita? 21. 21. ¡Wow! 18 años 18 después. años. Y no nomás ella, también está la otra cuatita que se llama Amairani, pero yo siempre les digo así, las cuatitas, la 1 y la 2 y así. Y ahí está la cuatita también, pues obvio es desde los 3 también, ¿verdad? ¡Wow! Así que, pues, como ustedes saben, son bien queridas aquí, bien amadas en esta iglesia y en este ministerio. Y gracias por ayudarnos. Eres parte del equipo de multimedia también. Y me gusta ver gente así como, se me viene a la mente gente bien rápida, así como Oscar también, que desde que estaba Oscar San, Leti San Cuadras también igual. Y pudiera mencionar otros nombres, nada más que no recuerdo todos, pero hay que estaban así desde niños, que están aquí en la iglesia todavía. Y me da gusto, gloria a Dios. Bien, ahora... pues también tu hermana Anaí. Anaí. Sí, también desde ¿qué edad tenían ahí? Como 5, 6. 5, 6 también. Y ya está casada Ya. con Oscar. Wow, gloria a Dios. Eso indica que me estoy haciendo viejo. Pero bueno, los conozco desde niños. Bien, vamos a orar y vamos a entrar con la palabra y luego vamos a ver este tema que está muy interesante. Padre, te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu verdad y por tu palabra. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Voy a ir primero con la Biblia en el nombre del Señor Jesús. Ahí en Proverbios, en el capítulo 29, vamos a ver, a establecerlo con la palabra de Dios. Y voy a empezar y voy a leer el versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Otra vez, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Luego, en el capítulo 29, pero en el versículo 16, dice, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Así es. Mas los justos verán la ruina de ellos en el nombre de Jesús. Aleluya. Si te fijas, entonces dice que cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Y es lo que estamos viendo ahorita. Y como tú sabes, que te has creado aquí, como hemos estudiado, cómo Satanás usa cosas, usa gente, usa el gobierno para avanzar su agenda. Entonces, vamos a ver esto. Explícanos de qué es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. ¿Sí? Yo creo que es de suma importancia que conozcamos cuáles son nuestros derechos y también como el mundo al que nos estamos como introduciendo. Por ejemplo, el tema o el auge de las redes sociales, que es donde como el epicentro de donde salen todos estos problemas que están habiendo en la actualidad, como esos movimientos sociales que están atacando hoy en día a los niños y a la juventud. Oh, sí. Pero las personas carecen de información, pero aún así ellos caen en toda esa como revuelta que está haciendo el gobierno. Las redes sociales básicamente son plataformas digitales que fueron creadas por comunidades y para comunidades que comparten ciertos intereses en común.
Y hay diferentes tipos de plataformas digitales, pero las que usa el gobierno para manipular a la sociedad se le llaman redes sociales horizontales o genéricas, que no tienen como un tema específico y tampoco como un grupo de personas específicos al cual dirigirse, sino que ellos hacen temas o buscan contenidos para todo tipo de personas. O sea, para todo tipo de cualquier persona lo pueda, tanto niños, jóvenes, adultos, que todas personas puedan como tener como el gusto de este contenido que ellos están haciendo. Y si te fijas una cosa, es el mismo principio, dice la Biblia. El que perseverare hasta el fin, dijo el Señor en Mateo 24, ese será salvo. Ellos usan principios de la Biblia como el perseverar. Ellos perseveran y usan también principios que habla de palabras. Entonces ellos extienden por medio de palabras e imágenes lo que tú estás diciendo ahorita. Y son principios espirituales, podríamos decir. Y el diablo es un imitador de Dios y él va a usar todas estas cosas. ¿Ok? Adelante, corazón. Sí. Y de hecho es curioso porque las herramientas, por ejemplo, la tecnología y las redes sociales, son herramientas que deberíamos estar usando nosotros como cuerpo de Cristo para expandir el evangelio, las está usando el gobierno contra de nosotros. Exactamente. Y es muy interesante porque todo lo que está pasando tiene un nombre científico y se le llama violencia mediática, que es lo que está haciendo el gobierno contra nosotros como sociedad. Pero ¿qué es la violencia mediática? Básicamente es aquella violencia que es transmitida por cualquier medio de comunicación, tanto digital como en físico. Por ejemplo, aquellas publicaciones, aquellas imágenes, aquellos videos, comentarios que van en contra de personas que están o son consideradas personas vulnerables. Por ejemplo, los niños son consideradas personas vulnerables, por ejemplo, en las escuelas, cuando se les habla, por ejemplo, diferentes temas de homosexualidad o de transgénero o de sexualidad sin el consentimiento de los padres, siendo menores de edad. Por eso son consideradas como personas en vulnerabilidad, porque no hay un mayor que los esté protegiendo. Así es. Y por eso el sistema se ha introducido fácilmente, porque tiene acceso a los niños. También, por ejemplo, cuando la música secular, que sacan canciones donde sexualizan a las mujeres, donde hablan muchas cosas en contra de la familia, en contra del matrimonio. Cuando la Biblia habla del matrimonio, habla de la familia. Entonces, eso básicamente es la violencia mediática, que se le da como el nombre científico a todo esto que está haciendo el gobierno en nuestra contra. Ya, sí. Es bastante interesante porque cómo podemos ver lo que está sucediendo. De hecho, la Biblia nos los advierte. Entonces, uno de los puntos que tienes aquí, que son muy buenas notas, dice uso de las redes sociales, la izquierda liberal, decir por quién votar. Incluso le pagan artistas de talla internacional. Esto está pasando ahorita. Están contratando a esos que les llaman influencers o gente famosa de talla internacional para convencer a su público, normalmente con masas grandes, a votar por los liberales. Contenido inclusivo y doble moralista. Punto número 3, apoyo a los movimientos sociales, feminismo, aborto, legalización de drogas, contenido de 18 años o más sin restricciones con el pretexto de entretenimiento. Este contenido está disponible para cualquier persona que tenga acceso a las redes sociales sin importar el rango de edad. Wow, es interesante. ¿Podrías exponer un poco más estos puntos, estos 4 puntos aquí en esta primera parte? Sí, de hecho el número 1, y pasó hace algunos años que hay una artista de talla internacional que se le llama como la reina del pop, y esta artista estuvo haciendo como contenido en diferentes plataformas digitales, por ejemplo TikTok, en Instagram, diciendo que votaran por el presidente para que Biden fuera presidente. Lo que la gente no ve es que de cierta manera están violando nuestro derecho a que nuestro voto es libre y secreto. Nadie puede venir a nosotros como exigirnos que podamos votar por cuál partido. Entonces, y si alguien de la derecha hace eso, entonces inmediatamente cuando alguien de la derecha hace eso, dicen, oh, ¿sabes qué? Están promoviendo y no deberían de hacer esto y no deberían de hacer el otro porque están violando nuestros derechos y todo eso. O sea, inmediatamente ellos lo que hacen es la izquierda tiene algo y los liberales, y tienes que verlos. Ellos te van a negar, o sea, yo puedo tener esta botella de agua aquí y estar haciendo así, alguien me está diciendo, estás tirando el agua, y yo decir, no soy yo, no lo estoy haciendo, aunque lo esté haciendo. ¿Me explico?
Y es lo que tiene la izquierda. Ahorita el secretario Alejandro Mayorkas, el secretario del departamento de todo lo que es el control de migración aquí, negando el hombre que es un desastre la frontera ahorita. Lo está negando cuando lo estamos viendo. Es sorprendente. Entonces, sigue adelante. Es interesante porque el gobierno es demasiado doble moralista, y eso significa que tiene dos lados. O sea, defiende pero acusa. El gobierno da pero quita. Entonces, esos artistas pueden decirme a mí por quién votar, pero un pastor no le puede aconsejar con la Biblia. No decirle por quién votar, pero aconsejar con la Biblia a su congregación. Yo sí les he dicho por quién votar. Por quién votar. Entonces, el gobierno sí permite una cosa, pero no permite otra. Entonces, eso es a lo que yo me refería cuando quería decir el doble moralista. Por ejemplo, con esto de las redes sociales y la música, hay diferentes canciones, como mencionaba al principio, que van en contra de la creación, de la imagen de la mujer, de cómo Dios creó al hombre y a la mujer, el matrimonio. Y estaba viendo un caso de una canción, si no recuerdo, es de un artista colombiano, masculino. Y en su video musical sale él caminando y con unas letras obscenas, pero lo interesante es que traía unas cadenas como para los perros, y los perros eran dos mujeres, eran dos mujeres negras. Entonces esto se hizo un auge tan grande que YouTube tuvo que obligar a este artista a que modificara. O sea, ni siquiera le penalizaron la canción, no se la quitaron, no lo bloquearon, ni le bajaron sus suscriptores, ni sometieron su contenido como bajo supervisión, sino simplemente dijeron, ¿sabes qué? Edítalo y vuélvelo a subir. Pero, ¿qué pasa? Eso es un caso en cientos de casos de canciones que van en contra de las mujeres, de los niños, pero no pasa lo contrario cuando los creadores de contenidos cristianos hacen videos o hacen enseñanzas. Es al contrario, las redes sociales lo que hacen es poner esa información bajo supervisión, porque quieren cuidar de su audiencia que no es religiosa, pero ¿quién cuida de nosotros los cristianos que tenemos que ver el contenido perverso y de basura que ellos nos están ofreciendo a nosotros? Así es. Y luego otra cosa que tiene la hipocresía. Porque fíjate, se supone, yo no sé si ya se acabó el mes internacional de la mujer. Fue en marzo. Fue en marzo, ok. Ahora, ¿te imaginas? Andan promoviendo transgénero, les dieron reconocimientos a hombres que biológicamente, la Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 27, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, nota, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y les dieron reconocimientos a hombres que biológicos, o sea, hombres que nacieron biológicamente, son hombres, y les dieron reconocimiento. Entonces, ¿dónde está que estás levantando a la mujer? Luego, lo que dijiste de este artista, que traía a dos mujeres como si fueran perros. Ellos mismos degradan la mujer. Así es. Ayer en este comité republicano conservador estaba cuestionando hacia Mayorkas y a otro que se llama señor Carmona, que del Departamento de Salud y todo eso aquí, o del Departamento de Educación, perdón. Y no sabe definir qué es una mujer. Uno de los panelistas le preguntó, defíneme qué es una mujer. Y dio 3 veces él está, yo soy esto, yo hago esto, empezó a describir su cargo, porque no quieren decir. Entonces están degradando a una mujer, pero ellos mismos acusaron a Trump de que era antifeminista, acusan a los republicanos de que son esto, a los de la derecha que son antifeministas, cuando ellos son. Y la misma gente, debido a toda esta información que estás hablando, están tan llenos de basura, el contenido, quiero decir, y entonces lo que hacen es la mente de ellos la llenan de basura, que ni siquiera pueden ver. Es como cuando en la religión que estábamos Nubia y yo y decían, hermano Hughes, ¿puede orar por mí por esta enfermedad que Dios me puso? Es tonto, o sea, ¿cómo voy a orar? Pues si Dios te puso esa enfermedad, ni modo yo decir, Padre, en el nombre de Jesús, te reprendo y maldigo tu obra, ni al caso. No. Entonces lo mismo pasa con la izquierda, que están desquiciados. Así es. Y están transmitiendo ese desquicio, esa locura, y la gente no lo ve, pocos lo vemos. Sí. ¿Me entiendes? Pocos lo vemos. Ok, sigue con lo que porque estás muy interesante. Sí, pocos lo vemos y menos de esos pocos lo hacemos saber. Así aquí es, gracias. En el punto número 2 sobre el contenido inclusivo. Y es un tema que la verdad que me enfada y me enoja mucho,
de Y haces cómo bien. el gobierno, y lo digo en mi perspectiva como pues viviendo en México, cómo he visto que el gobierno ha querido introducir esto del lenguaje inclusivo, Yeah. de tener que cambiar los pronombres cuando ni siquiera la Real Academia Española, que es la que nos dicta cómo hablar y Ajá. cómo se deben de describir las palabras, ni siquiera ella, ni siquiera esa institución lo reconoce como tal, pero si nosotros no cedemos, la persecución es hacia nosotros. Entonces, Exactamente. es curioso porque no tienen en sí por ejemplo, ellos quieren meter la inclusión con los pronombres, pero en los restaurantes no hay menús para las personas que no pueden ver. O no hay, por ejemplo, los meseros no saben lo básico de lengua de señas cuando hay personas que no pueden escuchar y no pueden hablar. Hay hasta algunos hospitales o algunos lugares que ni siquiera tienen rampas para personas discapacitadas. Eso es ser inclusivos, incluir a personas que tienen discapacidades o capacidades diferentes, no cambiar la manera en la que tenemos que hablar para incluir a personas que no se sienten identificados con el sexo con el que nacieron. Así es. Déjame decirte algo aquí con la Biblia, porque hiciste un buen punto que algunos cristianos dicen, oh, ahorita dijiste me enoja y está muy bien. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12 y en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento o sin hipocresía, que es lo que la izquierda promueve mucho, hipocresía. Algunos de la derecha también, debo ser honesto. Pero luego dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice que aborrezcamos. Parte de caminar en el amor de Dios, parte es algo sorprendente, pero parte de caminar en ese amor es aborrecer cosas. Aborrecer lo que Dios odia, lo que Dios detesta. En Proverbios, el capítulo 6, habla de las cosas que aborrece el Señor. Y una de ellas dice las manos que derraman sangre inocente. Entonces está hablando de los abortistas y matar gente nada más, hay gente que lo hace así, ¿no? Matar gente porque te pagan o algo, no sé. Pero dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, Proverbios 6:17. Y los que la izquierda promueve tanto estas cosas, y la misma Biblia nos dice aquí de que tenemos que aborrecer lo malo. En Proverbios ahora, capítulo 8, y estoy mostrando esto con la Biblia porque todo este programa realmente tiene que ver con nuestras bases políticas. Amén. Realmente son por nuestras bases cristianas. O sea, sí. En Proverbios capítulo 8 dice en el versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Ahí está. Y entonces la soberbia, y tenemos, como estás diciendo, hay demasiada soberbia, arrogancia en los gobiernos. Ahora ellos nos quieren dictar hasta los pronombres que vamos a decir, cuando ni siquiera están en la Real Academia, en este caso de la lengua española. Digo, es como, ellos se creen Dios ahora. ¿Sí? Amén. Sí. Ok. Continúa, por favor. Me gustaría enseñarles dos ejemplos que traje de violencia mediática. La primera es un caso que descubrí de un adolescente estadounidense que cuando él ahorita él nació como mujer, pero se hizo hombre. En la escuela, a los 11 años, pidió entrar al baño de los hombres teniendo un cuerpo de mujer. Sus maestros le dijeron que no, y años después demandó a la escuela y ganó. Wow. Es demasiado interesante cómo hay demasiada presión social por parte del gobierno hacia las escuelas, porque sabemos que en Estados Unidos las escuelas tienen principios bíblicos y que están bajo principios bíblicos, cosa que no tenemos, por ejemplo, en México, que estamos en cierta desventaja por la manera de la educación laica. Y lo interesante es que los maestros sí pueden decirnos a nosotros que los maestros pueden preguntarnos, ¿estás seguro con tu sexo? O sea, ¿estás bien con ser mujer? ¿O estás bien con ser hombre? O sea, ¿está bien que ellos traigan esta confusión o siembren esa semilla en los niños de no estar seguro de su identidad sexual? Pero un maestro no le puede decir Dios te bendiga a su alumno. O un alumno, en mi escuela yo no puedo orar por los alimentos libremente, porque yo sé que alguien más me va como a criticar o me va a juzgar, o puedo tener como persecución. O no le puedo decir Dios te bendiga a mi compañero porque puedo ofenderlo a él. O porque no sabemos a qué tipo de Dios me estoy refiriendo. ¿En México? No, era impensable
escuchar eso en México Sí. hace todavía 10 años, 15 años, era decir, se supone que la mayoría de México Ya. viene de la Iglesia Católica, Mm, que es una denominación más del sí. cristianismo, y ahora fíjate lo que está pasando, y es pura imitación de lo que sucede aquí en los Estados Unidos. Igual ahora tenemos maestros en las Ujú. escuelas públicas, en lugar de centrarse en enseñar civismo, matemáticas, inglés, ciencias, no, están indoctrinando. Ujú. O sea, un maestro no tiene ni que hablar. Alguien me dijo aquí en Douglas, porque algo comenté yo así, platicando con una persona, me dijo, bueno, ¿y cómo tú estás hablando de política? Ujú. Le dije, porque yo uso la Biblia, yo estoy hablando con la Biblia, no estoy hablando de política en sí pura, sino que estoy comparando, por eso se llama reino, el reino de Dios, reino y gobierno, y el Ujú. gobierno terrenal, la interacción que hay, Dios quiere tener, como hemos estudiado en programas pasados. Así es. Sorprendente, eso está pasando ahora. Así es. Y es algo que las personas no ven, am, pero es injusto como yo no puedo compartir mi fe o simplemente decir que el día de ayer fui a la iglesia, pero mis compañeros sí me pueden agredir verbalmente, me pueden maldecir diciendo una grosería, pero yo no les puedo decir Dios te bendiga. Entonces vemos esa parte otra vez doble moralista de parte del gobierno y cómo los maestros en México quieren como imponerte ciertas ideologías o que pienses como ellos, pero tú no puedes mencionar nada en la Biblia. Entonces, lo que yo suelo hacer, o algunos compañeros que también son cristianos, es mencionar, bueno, mis compañeros mencionan la Biblia, pero a mí sin mencionar que dice tal capítulo. Por ejemplo, hablan de un cierto tema sobre política o sobre la creación y una compañera puede decir, en un libro dice que la creación es así, 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 pero porque hay como ese temor detrás de mencionarlo. Pero no dice en la En la Biblia. Biblia. Pero es curioso porque la Biblia es considerada un libro. Pues Y para claro. aquellas personas no religiosas o no cristianas, eso es un libro. Ajá, Y exactamente. consideran a Jesús como un buen hombre. So, yo tengo mi libertad de decir que o estoy leyendo la Biblia o es un libro que yo estoy Pues leyendo. es lo que quiere decir la Biblia, es un vocablo de hecho que quiere decir libros. O sea, no nada más un libro, es un libro, pero tiene muchos libros. Wow, es interesante, pero no puedes decir la palabra La palabra, Biblia. y no, o fe, o Oh, Dios. wow, No se puede. yeah. De hecho, hace poco fue a un evento del gobierno para el Día de la Mujer y la conductora mencionó un versículo de la Biblia que habla sobre la mujer, pero no dijo que estaba en Proverbios. Solo mencionó citó algo de la Biblia y yo así de, eso está en la Biblia, ¿por qué no dices que está en Proverbios? Pero no dijo en la Biblia, ¿o No sí dijo en la Biblia, no? solo lo recitó como tal, como una cita, pero no dijo ni siquiera el autor. Oh, Porque el autor es la claro. Biblia. Porque vas a Entonces, ajá, ofender. Yeah. sí. Sí, así es la moral de la izquierda. Es lo que la Biblia le llama, yo sí voy a decir, la Biblia le llama hipocresía. Aquí, es tremendo. Luego vemos el punto número 3, apoyo a los movimientos sociales. Sí, eso es demasiado interesante porque, porque las personas tienen como un mal concepto de estos movimientos sociales. Por ejemplo, hay algunos grupos de personas que apoyan el movimiento feminismo cuando ni siquiera saben qué es el movimiento feminismo o cuando van en contra, aceptan el movimiento feminista, perdón, pero se vuelven en contra de los hombres o piensan que los hombres tienen la culpa o piensan que todos los hombres son violadores. Entonces como que las personas se van como a lo radical, como a lo los extremo, extremos. Ajá, sí, sí. cuando ni siquiera pueden entender el significado de equidad, cuando ni siquiera pueden entender el significado de que haya como un equilibrio entre hombres y mujeres. Lo que está haciendo la izquierda liberal es tomar estos movimientos sociales y usarlos en contra de las personas con la idea de ayudarnos como mujeres, de victimizarnos a nosotros como mujeres, de si una mujer y un hombre, por ejemplo, si usted y yo vamos a pedir un trabajo y a usted se lo dan, machistas, la empresa es machista, cuando puede que usted tenga un degree más que yo, pueda que usted tenga una maestría y yo no la tenga, y usted sea más apto para el puesto, pero no me lo dieron a mí porque soy mujer. Oh, claro, sí, eso es otro punto que están, ahora aquí en los Estados Unidos, están en ciertos estados y ciertas compañías, de hecho en California, ciertas compañías tienen que contratar gente para ser diversos y de diferentes grupos étnicos, pero ¿qué si aquella persona, qué si yo voy
como hispano, como acabas de decir, y no califico, no tengo el grado de estudio, lo que ellos están pidiendo, y una persona blanca va y ya, y se le dan a ellos, van a decir, oh, es que es racista, es que no me incluyeron, no son inclusivos, y son racistas porque yo soy hispano, Así tengo es. el pelo negro o algo así. Es Sí. estúpido pensar Cuando así. simplemente la razón es porque no fuimos personas calificadas No para el puesto. calificamos para eso. No tiene nada que ver color o grupo étnico, algo. Es más bien Así prepárate. es. Preferimos quedar como víctimas que Yes. aceptar o dejar a un lado el orgullo de que no somos personas preparadas. Exactamente, en lugar de buscar prepararnos. Es que igual hace unos años atrás, un par de años, 2, 3, fue antes de la pandemia, en un cierto distrito de California quitaron ciertas competencias de deportes porque los anglosajones, los niños anglosajones, creo que eran preparatorias en high schools, los anglosajones dominaban en ciertos deportes y que porque los hispanos y luego sacaban ideas, es que lo que pasa es que sacaban unas ideas que dices, que si los oyes, dices, wow, qué tan tontos pueden ser y seguir respirando esta Sí. gente. Nomás para que veas, dijo esta mujer y este hombre en un panel de discusión. Oh, sí, lo que pasa es que los jovencitos hispanos tienen menor rendimiento porque los papás tienen que trabajar 2 trabajos, porque la mamá tiene que trabajar y el papá tiene que trabajar, porque en otros trabajos se les cerró las puertas porque eran hispanos. Entonces, como los dos tienen que trabajar, entonces los niños llegan, los jovencitos llegan a la escuela, de la escuela, y no hay nadie en casa y no comen bien. Y luego no hay quien les ayude a hacer las tareas. Entonces, por eso también, no solamente en los deportes no progresan, no ganan. Y luego por eso son unos asnos, unos burros. ¿Ves? Ni al caso. Es que son burros porque no estudian. No Ajá. tiene nada que Y ver. no tienen nada que ver, porque hay muchas madres anglosajonas y de otros grupos étnicos que también trabajan. Y si trabajan, hay gente que, porque yo recuerdo a este hombre que trabajaba conmigo en una fábrica allá en Phoenix hace años, trabajábamos, vino de Irán, de Irak. Um, Él dice que tenía toda su familia eran gente que vivían muy bien porque tenían un restaurante, pero llegó Saddam Hussein, estaba Saddam Hussein con sus tropas, con sus soldados, y dijeron, este restaurante es mío. Entonces vinieron de refugiados, etcétera, etcétera. El hombre se hizo ciudadano para ese tiempo, ciudadano estadounidense. Estaba casado con su esposa, que era una enfermera, y entre los dos trabajaban bastantes horas en el día, 16 horas al día, 2 turnos de 8 horas. Nada más descansaban el puro domingo. Y vivían en una casa nueva, en una casi mansión, por decir así. Los dos manejaban carros de lujos, él iba a trabajar en un Lexus. Bueno, digo, si él quiere vivir así, pues está bien, ¿no? O sea, por eso trabajaba así, pero no era porque era extranjero o algo así, porque cuando hablaba inglés tenías que ponerle mucha atención porque tenía un acento muy fuerte, muy pesado. Y no andaba por eso. O sea, él nunca dijo eso. Él dijo, yo le pregunté, ¿por qué trabajas tanto? Dijo, porque me gusta vivir bien, porque así vivía yo en mi país. Vivía bien. Entonces, pero para vivir bien aquí en Estados Unidos tienes que trabajar. Ese es el punto. Entonces, si hay niños que son unos asnos y no prosperan en los deportes, es porque ellos no ponen empeño. ¿Me entiendes? Así es, no tiene nada que No ver su tiene nada que ver. nacionalidad ni Pero nada. es sorprendente que usando el poder de las redes sociales convencen a gran cantidad de gentes, Así a es. gran cantidad de personas. Así es. Amén. Y de hecho, la mayoría de la información ni siquiera está calificada como verídica. O sea, vemos un video y ¿quién nos asegura a nosotros que están diciendo la verdad? Pero, como mencionó usted, el poder de las redes sociales es tan grande que en un video, en una hora, depende del tema que usted hable, puede llegar a 5 millones de vistas. Oh, sí, así es. Sí, así es. O sea, depende de que tanta gente le guste y estén de acuerdo, entonces lo van a compartir, entonces se va a hacer viral o virus, algo así. Yo antes decía, les va a caer un virus. Bueno, y desafortunadamente, pero ¿sabes qué? Nosotros como creyentes confiamos en Dios. Sí, confiamos en Dios. Y ah, eh, estos contenidos que nosotros hablamos aquí no son necesariamente del gusto de muchos, pero gracias a Dios que a pesar de que tal vez no nos vean millones, va a llegar un día en que lo vamos a hacer en el Así nombre es. de Jesucristo. Pero por lo pronto estamos cimentando y estamos
echando bases, porque mira, ahorita tenemos jovencitas como tú hablando estas cosas. Aleluya. Ya. Ok, adelante. Qué inoportunos. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Gloria a Dios. Amén. Bueno, continuamos. Gracias, Señor. Bueno, adelante. ¿Qué más tienes, Yerel, de este tema? Está bien interesante. Hay bastante que hablar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Necesitamos como 2 horas o 2 programas para poder, 2 o 3 programas para poder terminar. Wow, está tremendo todo esto. Necesitamos más jóvenes así como tú, más adolescentes y más jóvenes como tú en el cuerpo de Cristo, y en el grupo hispano también. En el grupo anglosajón está creciendo, pero necesitamos más jóvenes así. Gloria a Dios. Estamos creyendo a Dios, que Dios está hablando al corazón de gente así como ustedes. Pero la manera en que Dios habla, hija, si te fijas, es porque la semilla es puesta, es la palabra de Dios. Sí, Marcos capítulo 4, 26 en adelante. Así es. Amén, gloria a Dios. Sigue. Encontré una noticia que ha dado revuelta por todos los Estados Unidos y por otros países, que es un auge muy, muy grande, que es la polémica de el nadador transgénero. Oh, Lia Thompson. Sí, de Lia Thompson. Ajá, así es. Y todo, bueno, lo interesante de esto es cómo fue aceptado, ¿no?, en su universidad. Nadie le puso como restricciones de haberse cambiado de sexo, siguieron respetando a la persona. Pero el problema fue cuando esa persona, él,
Sí, él. Sí, porque nació biológico. Sí, Vamos él a llamarle como es. como es. Tienes tubería de hombre, eres Sí, hombre. eres hombre. Tubería de mujer, eres Sí. mujer. Tienes plumas y vuelas, eres Es pájaro. Sí, Ajá, biológicamente lo es. así Entonces, es. comenzó a practicar en su equipo, en el equipo de la Universidad de Natación y empezó a competir a nivel internacional. Pero el problema comenzó cuando fue la primera persona transgénero en ganar una medalla de oro. Entonces, las otras deportistas femeninas, que son mujeres biológicamente hablando, no les pareció una buena idea, porque científicamente está comprobado que los hombres son más fuertes Claro. que las mujeres. Claro. No, independientemente de la edad, los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Así Y es algo es. que nadie puede negar. No, nadie puede Sí, negar ni el eso. gobierno puede negar eso porque No. hay estudios que lo comprueban. Ajá. Entonces, lo que esta deportista que se llama Riley, que es la que empezó todo este movimiento, que tiene gran valor para hacer estas cosas, comenzó a dar ruedas de prensa hablando de por qué estaba en contra de que se compitiera, porque estaba en desventaja sobre las otras competidoras. ¿Supiste que casi la estadounidenses. agreden en San Francisco? Sí, en una ¿tienes rueda información de prensa, eso? No sí. sé si Estaba dando una rueda de háblalo, prensa sí. en San Francisco, En San porque había Francisco, dado sí. entrada en Virginia, pero ni siquiera pudo terminar de hablar porque las personas del movimiento LGTB+ y las otras personas LGTB, QRZ, YZ, y no sé, todo el abecedario. sí, ¿Ah? empezaron a agredirla tanto verbalmente como físicamente. Yeah. La policía tuvieron que escoltarla. Sí, la para que policía se ya fuera. no puede hacer bien su trabajo, le tienen miedo a hacer su trabajo porque el mismo gobierno se les va a echar encima a la misma policía. Así es. Pero es interesante, si luego vamos a preparar el programa bien para ver hasta con esas imágenes, Sí. porque claro, no sé si YouTube y todas estas plataformas liberales tumbaron ya los videos, pero creo que hay videos en las redes. No sé Sí. si el equipo de multimedia, ahorita en lo que estamos hablando, puedan conseguirnos alguno de los videos. Yeah. Está tremendo. Espero que puedan hacer tapar, ¿cómo se dice? Cuando hacen bip, las malas palabras o algo así. Censurar. Censurar. Sí. De Pero- hecho, en la plataforma de TikTok el gobierno no puede censurar tanto en esa plataforma porque es una plataforma libre. So, ahí puede encontrar muchos videos de cuando tienen que sacar a Riley de las ruedas de prensa. y A así. ver, mi equipo de multimedia, por favor, sí. Sí, ok, muchas gracias, señor director, perdón. Pero lo menciono porque es interesante, porque se lucha por los derechos de un deportista trans y se violan los derechos de cientos de deportistas femeninas. Exactamente, que por sí les una corresponde, persona, exactamente. que les corresponde sus derechos por ser mujeres. Y hasta el momento, las deportistas que han ido en contra del sistema inclusivo han sufrido de acoso, de persecución. Y, por ejemplo, me pongo a pensar en lo que va a pasar con Riley después de todo este movimiento que está sucediendo y cómo las personas la están agrediendo y probablemente ni siquiera pueda tener un buen futuro brillante en el mundo del deporte por lo que está sucediendo, por simplemente Así es. tener que defender sus propios derechos. Así es, va a tener que confiar en Dios. Así es. Es una jovencita valiente porque especialmente igual, como estabas hablando ahorita cuando algún video se hace viral o tiene miles y millones de gente que los ven y todo eso. Como está la situación, pudiera ser que la mayoría están en contra de ella. Sí. O sea, queriendo decir, va a haber millones que la van a seguir, pero para atacarla. Para atacarla. Y Así tienes es. que tener mucho valor para Así eso. es. ¿Perdón? Listo, ahí van a poner algo, nada más para que vean esto. Y es sorprendente. Ahí vemos a la jovencita. Voy a ver cómo se llama. Sé que apellida Riley. La nadadora Riley, estadounidense ¿será Riley Gaines? Gaines, creo Sí, que no sé Ri- cómo se pronuncia. Sí, Riley Gaines. En la Universidad de San Ajá, Francisco Riley sobre Gaines. los derechos de las mujeres en los deportes. En febrero de este año, la exnadadora de la Universidad de Kentucky alzó la voz tras competir contra Lia Thomas, atleta transgénero de la Universidad de Pensilvania. La NCAA. Ahí puedes ver los obligó a la demonios nadadora actuando a compartir través un de esa vestuario gente. con Thomas, un hombre con genitales masculinos. No se nos pidió nuestro consentimiento. Ella es Puedo Riley Gaines, confirmar la ajá. externa inconformidad dentro del vestuario cuando te dabas la vuelta y veías a un
hombre mirándote cómo te desvestías mientras él se desnudaba, señaló antes de recordar que empató con Thomas la final de los 400 metros libres. Sin embargo, la NCAA le entregó el trofeo a Lia. Estamos lidiando con algo que está totalmente fuera de nuestro control cuando estamos compitiendo. Hombres biológicos, si tienen diferente capacidad pulmonar, la altura, los niveles de testosterona, aún así, si usaron bloqueadores o no, no quita la pubertad que tiene un hombre. El número de deportistas femeninas a las que se les están negando las oportunidades o que han sido traumatizadas o heridas por políticas que afirman promover la inclusión crecen a un ritmo alarmante en este país. La integridad de los deportes femeninos se ha perdido. Desde luego, sus palabras y señalamientos resonaron en la comunidad LGBT y aún más en la comunidad trans, que acudió a su discurso en la Universidad de San Francisco y terminó por agredir a Gaines. Oli London, influencer que compartió lo sucedido, narró que un hombre transgénero usando un vestido golpeó repentinamente a Riley mientras la trans muff lo persiguió y acorraló. Un hombre me tendió una emboscada y me golpeó físicamente 2 veces. Esta es una prueba de que las mujeres necesitan espacios protegidos sexualmente. Aún así, solo me asegura que estoy haciendo algo bien. Cuando te quieran callar, habla más fuerte, habría publicado Riley en sus redes sociales. ¿Ya? ¿Ya se acabó? Pues está interesante. Y si buscas algún video en inglés, man, lo bueno que creo que están censuradas las palabras, ¿verdad? Porque está, o sea, es todo lo que se oye beep, 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 Y todo. es curioso porque también a Lia Thompson le dieron el premio a la mujer del año. Sí, la mujer del año, así es. Sí. Ajá. La mujer con ese cuerpote que tiene, la mujer del año. Es tremendo lo que está sucediendo. Y sabes una cosa, fíjate, ahí en Gálatas capítulo 3, voy a leer algo. Y en el versículo, en el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo un tutor, un maestro. Venida la fe en Cristo Jesús, bajo este segundo pacto. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Claro, los que ejercen esa fe y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No, nota esto. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno. O sea, el Señor está a favor tanto del hombre como de la mujer. Dios está a favor de la mujer. De hecho, en las epístolas de Pedro dice al hombre, al marido, tratar a la mujer como un vaso más frágil. Frágil no quiere decir que no sirven para nada, como la izquierda lo interpreta. Al contrario, darle su lugar, protegerla. Esta gente es aberrante. Ella no pudo expresar su punto de vista y su opinión, que es el correcto. Como digo de mí, cuando enseño de gracia y fe, digo, de acuerdo a mi opinión, que es la correcta, debo decir. Sí, porque está en la Biblia. Yo sé, hay gente, me dijo uno, tú piensas que tienes la verdad. Me dijo aquí en Douglas, ¿tú lo haces ver? No, le dije, yo no pienso. Y puse duda en él porque, no. Pues sí que no. Yo lo afirmo. Que es la verdad. Qué suave, ¿verdad? Cuando tienes esa seguridad en el Señor. Sí. Amén. Gloria a Dios. Estos puntos, entonces, que estamos viendo, están tremendos. O sea, es asombroso que, con razón, el Señor me dijo hace unos meses, cuando empecé ahora, me dijo, vas a empezar a grabar los lunes, a transmitir en Reino y Gobierno. No creas que me gustó mucho la idea. No porque no me guste hablar esto, pero es porque más trabajo, como estaba diciendo anoche en el servicio. Sí. A veces tenemos mucho trabajo y más grabaciones, más esto.
Pero ahora veo, porque entre más hacemos esto, más veo tanta información que no sabemos realmente exacta. Vemos lo que está pasando, pero no sabemos qué hay detrás de lo que está pasando. Así es. No lo sabemos. Y eso es sumamente importante. Ok, corazón, síguenos guiando aquí ¿en dónde estamos? Sí. Vamos en la tercera página. Ok. De la izquierda liberal, libre expresión, derechos humanos y educación laica, que es un tema que en lo personal me gusta mucho. A ver. Porque está bien cuando una persona habla sobre un tema que escucha o está como familiarizado con, pero no es lo mismo cuando una persona lo vive, el tema. Lo que está pasando en México con la educación laica y cómo no nos podemos expresar libremente. O sea, ellos sí pueden expresarse y decirnos a nosotros por quién votar, decirnos a nosotros que tenemos que ser inclusivos y ese tipo de cosas, pero nosotros no podemos expresar como ellos lo dicen, como nuestra religiosidad. Entonces, en el primer punto, el gobierno se está introduciendo en las escuelas para promover movimientos sociales sin el consentimiento de los padres. Por ejemplo, en nuestro caso no aplica sin consentimiento de los padres porque somos mayores de edad, pero en las escuelas con los niños sí aplica, porque los maestros están introduciendo tantos temas que no van acorde con la enseñanza básica que habla la Constitución, porque la Constitución mexicana menciona que la educación es laica, pero siempre y cuando se hable de la patria, de la ética, de los valores, de la historia, pero no menciona nada de homosexualismo, de género, de todas esas cosas. Entonces, sí prohíbe a los maestros en México hablar sobre religión, pero no prohíbe a los maestros que nos confundan o que nos agredan a nosotros, porque un maestro sí puede decirle a un estudiante en México, ¿sabes qué? No digas eso, estás juzgando, pero sí puede como aplaudirle a los que están a favor de todos esos movimientos sociales. Entonces, esto es una crítica muy buena que se le hace al gobierno. Y es algo que el gobierno mexicano ha estado imitando demasiado de otros países. Hasta yo mismo me siento avergonzada y digo, ni eso puede hacer mi país, o sea, hacer cosas originales, o sea, tiene que adoptar. Así es. O sea, siempre desde inicio adoptamos culturalmente cosas de Estados Unidos, de otros países, pero ¿por qué adoptar ese tipo de cosas? ¿Por qué no ser diferentes? Pero no es y además por el socialismo y todo lo que se ha estado adentrando. Se perdió porque se perdieron esos valores, porque hace años México, si tú recuerdas, por ejemplo, en la época dorada del cine mexicano fue muy famoso, que incluso artistas de otros países emigraron a México por el cine, hablando del cine y otras cualidades que había. Y hoy en día, como dices, tenemos que adoptar cosas cuando no podemos ser originales, sino nada más imitadores. Y lo peor, imitadores de lo malo. Si quiere imitáramos lo bueno, imitáramos el capitalismo, el promover trabajo, el capitalismo de los Estados Unidos. No, pero siempre es imitar lo malo de esta nación, lo perverso de la nación, lo que el diablo está usando. Y es asombroso. Sí. Entonces, estamos estos puntos que estamos viendo aquí, el gobierno está introduciendo en las escuelas para promover movimientos sociales sin el consentimiento de los padres, lo mismo que está pasando aquí en los Estados Unidos. De hecho, aquí empezó. Sí está permitido hablar sobre sexo, punto número 2, y homosexualidad a los niños e imponerles ateísmo, pero no puedes hablarles de Dios. En algunas escuelas está prohibido orar por los alimentos y decirle Dios te bendiga a un compañero o a un maestro, pero sí se puede maldecir a los maestros y compañeros. Wow. Sí está permitido violar la privacidad de los niños al dejar entrar personas que se identifican con géneros distintos a los baños, exponiéndolos a ser violentados. Oye, este punto está sorprendente. Yo nunca pensé ver esto en México, en el estado de Sonora, en mi estado. O sea, nunca pensé tan machos, los caballos, las botas y sombrero y tan machitos que nos las dábamos. Sí. Y ahora es algo que para muchas personas es muy preocupante, porque ahora nosotros, en mi caso, al entrar en un restaurante, tienes que ver primero quién está dentro del baño para tú poder entrar al baño. Entonces, sí es algo que debería la gente estar como recapacitando y viendo, porque aunque solo es algo que estamos imitando,
de otros países, es algo que se está volviendo realidad en nuestros países. Y es lo es que la algo- gente debería de hablar en Así contra y es. promover más en sus redes sociales, decir Sí. que están en desacuerdo con eso. Así es. Pero existe este temor por parte de las represalias, de que si digo algo, algo me puede pasar a mí. Entonces, todo esto es a raíz de todo lo que ha estado promoviendo el gobierno mexicano, desde el Plan Nacional de Desarrollo desde el 2018, si no me equivoco, cuando entró Andrés Manuel López Obrador, de sus políticas de gobierno, no podemos tener gobierno rico, pero cuando tenemos gobierno pobre, o cuando está en contra de que haya personas que tengan empresas y que estén ganando menos dinero que las personas que trabajan en las fábricas. A ver, repite Entonces, eso. O sea, él dice no podemos tener. hay una política que dice no al gobierno rico cuando tenemos un pueblo pobre. Oh, Ya. ajá. Y comenzó a sacar muchos programas donde básicamente se está dando mucho dinero, se está haciendo un desperdicio de dinero, en mi punto de vista. De hecho, hay un programa... Que es el correcto, debo decir, tu punto de vista es el Sí, correcto. hay un programa donde hay becas y se le paga a personas, a ninis que ni estudian ni trabajan. Ninis. Sí. Me gusta ese término, Sí, nini. que ni estudian ni trabajan, cuando ese dinero se estaría pudiendo como Poniendo a desviar trabajar. Ajá. a, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas o a la Marina, o para que se estuviera protegiendo a las escuelas, o para que se estuviera invirtiendo en seguridad pública, para que se estuviera contratando maestros. Hay muchos maestros desempleados en México, pero no, se está desviando ese dinero a programas sociales, porque en México no quiere un gobierno pobre, perdón, un pueblo pobre, pero estamos teniendo un gobierno inepto, que está Inepto. regalando dinero, Ajá. pero lo que siempre digo es que el gobierno da, pero el gobierno quita. Exactamente, porque mi pastor decía, el que te mantiene te controla. Sí. Entonces aquí viene el punto, mira, eso que estás diciendo es algo sorprendente y vuelvo a decirlo, me gozo de ver estas nuevas generaciones como tú, que pueden ver estas cosas que mucha gente, aún de mi edad, de mi generación, ya no están viendo. Muchos sí, pero otros ya lo dejaron de ver o no lo entienden. Yo conozco gente exactamente de mi edad, unos meses mayor que yo, otros son unos meses menores que yo, que no entienden nada de esto, ni en México, ni aquí en los Estados Unidos. No saben ni lo que están pasando, están sin una idea, clueless, como dicen en inglés, sin nada, sin ni siquiera nada saben. Y entonces tenemos un gobierno inepto y lo que pasa es que en lugar de invertir ese dinero en la iniciativa privada, invertir para crear más trabajos y poner incentivos en la gente de prepararse, de estudiar, de educarse, de aprender de inversiones, etcétera, no estamos manteniendo gente. El problema está que el gobierno no tiene dinero, usa el dinero de los que trabajan, de los que pagamos De los impuestos. Entonces estás poniendo dinero, estás literalmente tirándolo, porque cuando estás dando, nada más, dando, No hay una dando, retribución. no hay una retribución y estás creando parásitos, literalmente. Y me gusta el término, ninis, ni estudian Ni ni trabajan. Exactamente, no es la solución. Yo creo en ayudar, pero no creo en mantener toda la vida a alguien, porque no es ni bíblico. De hecho, es un concepto impío. Ya, Amén. ya. Gloria Sí. a Dios. ¿Algo más que tengas que agregar, mi niña? Sí, pues nos faltan el 5, el 6 y el 7, A ver. que habla sobre la libre expresión, y traigo unas imágenes para que las personas puedan ver como el significado. Y el número 5 dice: la libre expresión solo es para los que defienden movimientos sociales de izquierda y no para los que van en contra de sus ideales. Oh, yeah. El número 6, en México solo se puede hablar de religión en las escuelas con contexto histórico, sin mencionar la fe cristiana. Existe un sinfín de casos de jóvenes cristianos que sufren acoso o persecución por defender su postura cristiana. Y aquí puse esta imagen de que se entiende por libertad de expresión, que básicamente es la libertad de expresión, es la libertad que tenemos nosotros como ciudadanos de expresar nuestras reflexiones, nuestras ideas de forma libre y segura. De así mismo tenemos el derecho de pedir información, de si no sabemos algo, si estamos en duda de algo, tenemos el derecho de buscar información y que no se nos sea denegada. Pero quise poner esto de la imagen, pero voy a buscarla aquí porque no. Oh, qué tremendo, No alcanzo a ver. qué tremendo está esa definición. La libertad de expresión es el derecho que tengo a pensar y compartir con otras personas mis ideas.
Ese es el derecho de la libertad de expresión aquí que nos da, Sí. por decir así, buenas o malas, pero puedes compartirla, ¿verdad? Sigo leyendo la primera pregunta y luego tú lees la segunda, ¿te parece? Y luego dice, mis reflexiones y opiniones, es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco. Este derecho incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio y con personas de cualquier otro país. Nadie tiene el derecho de prohibir o limitar mi libertad de expresión, artículos 6 y 7 constitucionales y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y puedes leer la otra. ¿Qué significa tener derecho a expresarme libremente? Tengo derecho a manifestar y difundir mis opiniones e ideas, así como buscar, recibir y difundir información. Nadie tiene derecho a impedir mi libertad de expresión discriminándome por mi nivel de educación, color de piel, raza, género, clase social, el idioma que hablo, la religión que profeso, mi ideología política, las opiniones que tengo, mi país de origen o por cualquier otra condición. Interesante, Sí. y sin embargo, Es lo opuesto. es lo opuesto. Sí. Lo interesante es que, por ejemplo, el punto número 7 dice, los derechos humanos son universales, pero no todos gozamos de ello. O sea, el derecho a la libre expresión es un derecho universal que tenemos todos al nacer. O sea, Ajá. todos, no importa de qué país, tú tienes derechos universales. Y es un derecho básico, la libertad de expresión. Pero lo interesante es que yo como cristiana no lo puedo gozar a su plenitud como otra persona que defiende un punto o ideologías incorrectas. O que van en contra de la palabra de Así Dios, es, por decirlo sí, así. y ellos tienen el respaldo del gobierno, ellos tienen el apoyo de instituciones, de la ONU, de la UNESCO, de todas esas instituciones que buscan el bienestar de la sociedad, pero como le digo, dando pero quitando después. Pero yo no tengo esa seguridad como ciudadana, el querer compartir mi fe cristiana, porque no puedo gozar totalmente de ese derecho, porque yo sí como cristiana tengo represalias, a mí sí me pueden hacer algo, a mí sí me pueden como... hay algunas compañeras cristianas que sí pueden tener, por ejemplo, esa preocupación de que en las escuelas les pueden bajar la calificación por simplemente el hecho de estar en contra del maestro. ¿De Entonces, verdad? sí, entonces ¡Wow! eso no es libertad de expresión. La libertad de Oh. expresión es para todos y puede que tú estés mal, pero tú tienes el derecho de expresarte. Y es algo demasiado hipócrita de parte del gobierno porque hablan de derechos, de que yo tengo derecho. Por eso yo digo, tienes derecho a estar equivocado en Sí, tu propia así opinión. es. Sí, y hablan Pero de, tienes el derecho a de estar. derechos y dicen, yo tengo derecho de decirles a ustedes por quién votar, yo tengo derecho de decirles si están de acuerdo con su identidad sexual, pero cuando empieza mi derecho, termina el de ellos. Entonces no hay una transición de cambio de derechos. Yeah. Ellos siempre son los que tienen como el mandato o la oportunidad de hablar, pero nosotros no. Por eso en esta parte yo la titulé como mayoría ruidosa, que es la izquierda liberal, y la minoría ruidosa, que somos nosotros como Así. cuerpo de Cristo, que no debería ser así, No debería ser así. pero lamentablemente en la actualidad lo es. Bien, gloria a Dios. Muy bien, ya estamos por cerrar una edición más de Reino y Gobierno y ha sido bastante interesante esto que hemos estado hablando. Por la gracia de Dios, si alguno de ustedes quiere ayudarnos a llevar estos mensajes por diferentes medios, les doy la oportunidad de sembrar en esta noche. Amén. Ministerios Palabra de Fe es un campo fértil, de verdad que estamos usando cada recurso, finanzas que entra a este ministerio para llevar la palabra fuera de estas 4 paredes, de aquí donde están las instalaciones, las oficinas de Ministerios Palabra de Fe. Nos ayuda bastante, gloria a Dios, a poder poner esta información. Y ayúdanos a compartir también estos videos, como estaba hablando ahorita ayer al principio, cómo esto va creciendo, etcétera. Bien, gloria a Dios. Vamos a orar. Sí. Y vamos a darle gracias a Dios por esta información que cae en campo fértil. Padre, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Padre, gracias porque esta palabra cae en terrenos fértiles, en gente que recibe, que aún gente que pudiera haber estado en contra a través de lo que se habló esta noche, tú
hablas al corazón y la mente de ellos. Y te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias por la vida de Jirel. Te doy gracias por la vida de todos estos jóvenes que tú estás levantando en el cuerpo de Cristo, con estos ideales de defender la verdad de la palabra y hablar la verdad y darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo y su palabra. Y no importa las críticas, lo que venga en contra, seguimos adelante. Y te doy gracias por el honor y el privilegio de tener esta jovencita aquí con nosotros desde que tenía 3 años y su familia y otros jóvenes que tenemos aquí que ahorita ya están yendo hacia adultos y que los tenemos aquí desde que eran niños. Gracias por ese privilegio. Yo hablo bendición sobre sus vidas, hablo que todo lo que ellos hacen es bendecido y prosperado. Todos nuestros jóvenes en otros lugares, hijos de socios de este ministerio. Gracias, Padre. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, corazón. Gracias, Okay. pastor. Gracias. Fue un privilegio tenerte, ¿ok? Esto fue una transmisión más de Reino y Gobierno. Dios los bendiga a todos. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más sobre este tema, visite nuestro sitio web www.mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico palabradefe.ccc@yahoo.com o llámenos al 480-458-8618 o al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.